Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a nuestro proyecto. Soy Juan Diego Albarracín y a continuación le voy a presentar la parte que me correspondió. En este caso es la primera parte del layout principal del proyecto. Eh, Este, este layout es pues básicamente la base del proyecto aquí en Laravel y pues es la parte que comparten todas las páginas y secciones que les corresponde al resto de compañeros. ¿Cómo lo implementé? Pues fue una idea algo básica, que sea esta sección aquí, en la que nos muestra el nombre del grupo o el nombre de la aplicación y pues las distintas secciones a las que podemos ingresar de manera sencilla. Eh, Dando una vista rápida al código, pues tenemos implementado aquí en nuestro directorio de Laravel tenemos en nuestra carpeta de resources, tenemos en views, creamos la carpeta layouts y como layout principal tenemos este applet PHP en el que tenemos este código, pues es básicamente con una plantilla de HTML5 en el que tenemos el lenguaje en español. Es importante mencionar que aquí tenemos las referencias de estos links con el Bootstrap alojado localmente, mismo que tenemos aquí en la carpeta public y su respectiva carpeta de CSS y el archivo bootstrap.min con el que podemos usar Bootstrap tranquilamente. Lo siguiente que tenemos es el head en el que tenemos esta clase que pues nos da el diseño de la columna, nos da la altura mínima de la pantalla y que sea pues un fondo claro como lo observamos aquí. Lo siguiente que tenemos es la barra de navegación con esta etiqueta. Pues tenemos que sea una barra azul, que sea adaptativa y que cuente con sombra. Lo siguiente que tenemos son iconos de Bootstrap y también botones para dispositivos móviles. Y lo siguiente que tenemos es este menú con las secciones que pues son del proyecto, como el dashboard, los proyectos, las tareas y los miembros. Aquí vemos que utilizamos los paths. En este caso no se ha puesto aún de las tareas y miembros, pero ya lo harán los siguientes compañeros. Y tenemos aquí, lo siguiente que tenemos es la sección principal. Pues que en esta parte, gracias al YEL, se marcará donde se insertará el contenido en cada página que se extienda esta aplicación de layout. Y ya casi por terminar, tenemos un footer simple con, con texto en blanco y una barra negra, como lo observamos en la página ya creada. Y pues tenemos este formato de fecha dinámico con este formato de año y pues el nombre de la aplicación y todos los derechos reservados. Asimismo, al igual que con el CSS, también tenemos los scripts basados en JavaScript, en Bootstrap, perdón. Y pues en el que nos dará funciones interactivas para el menú principal, este menú móvil, que pues se puede desplegar y es adaptativo. También si es que nosotros reducimos el zoom de la pantalla, vemos que se nos marca aquí cada sección en la parte superior. Y si hacemos un poco de zoom, pues se nos marcará este icono de barras con cada sección para poder ingresar. Entonces, este es básicamente el layout principal del proyecto. Y lo que aprendí fue que gracias a que tenemos este layout principal implementado en Laravel, podemos extenderlo al resto de secciones que les tocó al resto de compañeros o cualquier página que podamos requerir para terminar el proyecto. Entonces, las siguientes secciones observarán que en Dashboard, Proyectos, Tareas y Miembros se encuentra el mismo layout con este menú, con su footer
y las configuraciones respectivas. Hola, mi nombre es Fabricio Fernando Vaquero López y en este video voy a explicar mi aporte en el módulo de proyectos del sistema de gestión de proyectos en Laravel. Aquí podemos observar el código web.php. En este archivo de rutas declaré las rutas para el módulo de proyectos. Una ruta para ver la lista, que es el index, una para crear un nuevo proyecto, que es el create, y una para guardar el proyecto, que es el store. También redireccioné la raíz del sitio al listado de proyectos. En este código proyecto controller PHP, en el controlador implementé tres métodos. El index, que para mostrar todos los proyectos guardados en la sesión, el create para retornar la vista con el formulario y el store para guardar el nuevo proyecto en la sesión y redirigir al listado. Este código se encuentra en app.http, ahí podemos encontrar el proyecto controller.php. Para mostrar las vistas, aquí podemos observar el index.blade.php y el create.blade.php. Estos dos códigos se encuentran en views y en proyectos y aquí podemos observar los dos códigos. Aquí está la vista index, que muestra los proyectos en una lista o un mensaje si no hay ninguno. Y esta vista create con un formulario para ingresar el nombre del proyecto, ambos extienden un layout principal. En esta ocasión les demostraré cómo se ejecuta. Aquí tenemos la URL en el cual al momento de dar un enter nos aparece gestión de proyectos, listado de proyectos, un botón que diga nuevo proyectos y aquí que no hay ningún proyecto registrado. Aquí podemos observar también, vemos el listado del proyecto que al hacer un clic en el nuevo proyecto llenamos el formulario. Llenamos el formulario y enviamos y el proyecto aparece en la lista. Todo esto funciona con las sesiones sin usar una base de datos. Este fue mi aporte en el módulo de proyectos en el cual se creó las rutas, controladores y vistas en Laravel. Gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Voy a seguir con el literal 3, que es donde voy a indicar la parte del módulo de tareas, donde va a estar las rutas, el controlador y las vistas. Como primer paso vamos a ubicarnos donde está nuestra carpeta de nuestro proyecto, ya descomprimido. En nuestro caso yo ya le abrí directamente desde Visual Studio Code, que es gestión de proyectos, que se quedó en la segunda, en el literal 2. Continuó. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es voy a visualizar cómo lo dejaron mis otros compañeros con el comando php artisan serve. Entonces aquí me manda una dirección IP, abro esta dirección IP en donde me va a indicar esto es lo que mi compañero hizo. Entonces me voy a dirigir a tareas y me manda que página de tareas está en construcción. Entonces, listo. Me salgo de aquí y ahora sí. Lo primero que voy a hacer, voy a irme a rutas, roads y me voy a web PHP. Aquí mi anterior compañero había puesto la ruta del módulo de proyectos. Yo voy a hacer lo mismo, pero con el módulo de tareas ahora. Poner use, app. mm, Voy a poner tarea, tarea, controller. Exacto. Ahora se quedaría igualito y lo mismo, voy a hacer esta parte que dirige al listado de proyectos, también lo voy a hacer en cambio, para el de tareas. Donde dice proyectos, le voy a reescribir como tareas.index. Voy a hacer ahora la ruta, que va a ser para tareas.
Donde dice proyectos, vamos cambiando tareas. Aquí también dice proyecto, aquí sería tarea. Aquí también dice proyectos, aquí van tareas. Listo, entonces aquí ya estaría nuestra ruta. Eso sería todo. Ahora vamos a crear la tarea control. Abrimos lo que es la consola, el terminal. Y vamos a poner el comando php artisan make dos puntos controller tarea. mm, A ver, revisamos php artisan make controller tarea controller. Damos clic, esperamos que nos salga el create successful, entonces ya podemos minimizar lo que es nuestra terminal. Entonces ahora nos vamos a dirigir a esa carpeta. En esa carpeta es en app, en HTTP, y aquí está tarea control. Ya, entonces aquí vamos a poner nuestro código. Yo ya lo había hecho en otro Visual Studio Code, así que solo le voy a pegar. Y la explicación. A ver, a ver. Esto viene por defecto, esto es lo que está llamando a cuál es la carpeta. A ver, tenemos aquí donde dice obtener tareas desde la sesión o un arreglo vacío. Entonces, esta va a obtener las tareas guardadas en la sección y si no hay aquí, y si no hay, digamos, la tarea, va a devolver un arreglo vacío. El return view tareas.index compact tareas, en cambio, este va a mostrar la vista de las tareas y enviando el arreglo tareas, ¿no? Ya, ahora dice dice public function create. En esta muestra la vista para crear una nueva tarea con tareas.create. También tenemos la otra que es request validate. Esta en cambio valida los datos como el título y el estado que podemos ver abajo, que estén completos. También tenemos lo que es tareas, section tareas. En cambio, esta vuelve a cargar las tareas guardadas anteriormente en la sección. También tenemos lo que es nueva tarea. En nueva tarea crea una nueva tarea con los datos enviados desde el formulario. También tenemos lo que es sessions, session tareas. Este, en cambio, guarda el nuevo arreglo de tareas de sección. Y por último, tenemos el return redirect row tareas punto index with tarea success, tarea registrada correctamente. Esta redirige al listado de tareas con un mensaje de éxito. Listo, ya está. Ahora vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta en resource, en views, en layout, no, en views. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar em, tareas. Dentro de tareas vamos a insertar dos archivos que se va a llamar uno index.blade.php y otro, y también vamos a hacer otro archivo que se llama en cambio create.blade.php. Listo. Entonces en el index vamos a pegar igual un código que ya lo tenía antes. En el index, en cambio, tenemos lo que es el extends layout.app. Esta usa la plantilla base llamada app.blade.php, la que habíamos creado. También tenemos lo que es la section content y en section. Dentro de esta.
dentro de esto se va a definir todo el contenido que se mostrará dentro de la sección del contenido del Lauget base. También tenemos lo que es H1. Bueno, el H1 es el título de la página. Tenemos el href. Este, en cambio, es el botón para ir al formulario de creación de tareas. También tenemos lo que es, ¿dónde está? LI, que, no, UL, que es la lista que muestra todas las tareas registradas. Tenemos el for else, que es en cambio el que recorre el arreglo de tareas y las muestra una por una. También tenemos lo que es el strong, que dice tarea y estado. Bueno, esta muestra el título y el estado de cada tarea. También tenemos el mzip, que en cambio está. Si no hay tareas, va a mostrar un mensaje que dice no hay tareas registradas. Y dentro de create vamos a poner otro código, igual yo ya lo tenía, porque lo hice aparte en otro Visual Studio Code. Entonces, tenemos que es el extend, que ya lo habíamos mencionado, que es la plantilla base de lauges.app. Tenemos lo que es section y end section, que aquí adentro va el contenido para el auget. Tenemos H1, que es el título. Tenemos el for action root tareas store y con el método post, este va a enviar los datos del formulario a la ruta de tareas.store. Entonces, o sea, es decir, el método store del controlador. También está usando el método post para enviar los datos. También tenemos un CSRF. Este comando agrega un token de seguridad obligatorio en formularios. Eh, Letterball utiliza esto para evitar ataques SRF. También tenemos lo que es el input type, text, título, required. Este, en cambio, es un campo de texto obligatorio para escribir el nombre de la tarea. También tenemos lo que es la clase. Es un contenedor donde va a estar el estado que es pendiente, en progreso y completada. O sea, es un menú despegable para elegir el estado de cada tarea. Y por último tenemos el button type submit, que este en cambio es el que envía el formulario y guarda también la tarea en esa sección. Y como último paso, nos dirigimos donde empezamos al inicio, que es web. Aquí podemos ver que tenemos rutas temporales. Las rutas temporales sirven para evitar errores, como lo dice aquí, para evitar errores de rutas no definidas. Es como cuando nosotros lo ejecutamos, nos salía que la ruta, la página de tareas estaba en construcción. Entonces, nosotros ya era por lo que no había todavía no estaba creada esa página. Entonces nosotros al momento que ahorita ya hicimos con el código, ya lo creamos esa página. Entonces aquí, esta de aquí ya no nos serviría. ¿Por qué? Porque en la parte de Laujets, en la app, aquí si nos vamos a navegación desde arriba, en la parte de aquí, dice Route, Dashboard, Dashboard. Proyectos Index es Proyectos Index. En cambio, acá dice Tags Index, Tareas. Entonces aquí me va a regresar a Tags. Lo que me está llevando es a la web. Y a la web me lleva a que sigue la página de tareas en construcción. Entonces la mía ya está hecha. Entonces, por lo cual esto debería de borrar. Y en esta parte de aquí debería de cambiar por tareas. Tareas.index. Ahora sí, vamos todo esto a guardar. Save all. Abrimos lo que es la terminal. Ponemos PHP artisan serve. Abrimos la IP. Y como podemos ver, ya está nuestra lista de tareas. Dice nueva tarea, no hay tareas registradas. Igual si me voy a proyectos, está lista de proyectos, nuevo proyecto, no hay proyectos registrados.
Vuelvo a lo que es tareas. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner nueva tarea para ver si funciona y voy a poner matemática básica y voy a poner la que está en progreso. Voy a guardar y me sale tarea registrada correctamente y aquí abajo ya está, ya se encuentra. Matemática básica, estado en progreso. Entonces se podría decir que nuestro código está funcional para que siga a la siguiente etapa, que es el literal 4. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel y yo me encargué del módulo de usuarios en nuestro proyecto en base a la prueba en la parte práctica. Lo que yo desarrollé fue implementar el módulo que permite ver, crear, editar y eliminar a los usuarios y quienes van a ser los miembros de nuestro grupo. ¿Cómo lo desarrollé? Pues empecé creando el user controller dentro del app y HTTP y controllers, donde en este apartado implementé los métodos index, el método create, el método update y el destroy, ya que cada método está asociado directamente a una acción como listar los usuarios, registrar uno nuevo, editar los datos y eliminar. Posterior desarrollé el index blade PHP. De misma manera para las vistas Blade, ¿no? Dentro de views se creó la carpeta de usuarios y ahí se creó el index.blade, donde este apartado muestra a todos los usuarios en una tabla con los botones de editar y eliminar, que ya lo vamos a ver a continuación al momento de ejecutar. Luego desarrollé el edit blade PHP. En cambio, el edit es el formulario para editar, como su nombre dice, a un usuario ya existente. Y el create blade, pues como dice su nombre, es para agregar a un nuevo miembro en el formulario. Luego desarrollé los seeders dentro de database y empecé con el miembro seeders, ya que aquí agregué a cada integrante de nuestro grupo con sus nombres para que tengan un email y ya con sus contraseñas ya encriptadas, ¿no? Ya que esto va a ayudar a poblar la base de datos automáticamente para futuras pruebas o demostraciones. Y por último se desarrolló el database seeders. En este apartado pues se llamó a miembro seeders y desde aquí también se agregó un usuario de prueba, como lo vemos, test user igualmente con su correo test example. Entonces vamos a ver el resultado final. Bueno, como se puede visualizar, aquí tenemos ya transcrito todo lo que habíamos desarrollado, el nombre de cada integrante con su email y con las acciones tanto para editar o eliminar. A un caso, si queremos editar el test user, pues listo, le ponemos test, cambiamos el correo, esp, como tenemos con el resto, y automáticamente vemos que ya se editó y de misma manera como solo era de prueba, tranquilamente lo podemos eliminar y listo, usuario eliminado correctamente. Muchas gracias. Hola, a mí me tocó hacer el dashboard, que es la vista general de los proyectos, un resumen de lo que hicieron los compañeros y lo que está implementado. El dashboard lo muestro aquí, este de aquí es el dashboard, entonces lo que hace es recopilar los proyectos y muestra en número los proyectos totales, las tareas totales y las tareas completas. Y es como un resumen, ¿no? de todo lo que está en las demás vistas. La implementación fue mediante un controlador y una vista personalizada y también una ruta en la carpeta web.php. Primero empecemos con el controlador que se llama Dashboard Controller.
Este de aquí lo que hace es, bueno, primero usar el modelo user, que es el que usa el controlador de usuario para sacar de la base de datos todos los usuarios que están almacenados. Y después tenemos que, para obtener el total, usamos la función session, que es de PHP, para obtener la sesión con la clave proyectos, y en caso de que está vacía, simplemente mostramos un array vacío. Y esto de aquí lo guardamos en la variable proyectos y tareas, y después recopilamos el total con la función count para mostrar el total de elementos que hay en ese array, y recuperamos el total de usuarios con la función user alt, que usa Eloquent, que es para no usar SQL query, sino que simplemente lo hace como lo hace mediante como objeto, y trae los usuarios almacenados en la base de datos, y lo guarda todo en esta variable. Después, para contar las tareas completas, en este bloque de código lo que hacemos, la lógica es primero inicializar las tareas completas e igual a 0. Y mediante un for each lo que hacemos es que cogemos el array de tareas, el array de tareas que tenemos acá que están completas, y las iteramos en este array temporal, el cual operamos mediante un if. Primero verificamos que en el array de tarea te exista la clave estado, y en caso de que exista la clave estado también verifica que estado sea igual a tarea completa. Entonces aquí verificamos cuántas tareas completas existen, ya que si esta condición se cumple se suma 1 a la variable de tareas completas, y vamos almacenando. Entonces después, para el porcentaje, para mostrar el porcentaje que tenemos aquí, lo que hacemos es calcular el porcentaje mediante primero revisando si existen tareas completas. Cogemos el total de tareas y verificamos que sea mayor a 0, y en caso de que sea positivo, que sea mayor a 0, se ejecuta esta porción de código de aquí, que lo que hace es redondear la división de tareas completas para el total de tareas multiplicado por 100, o sea, nos da un porcentaje. Y en caso de que no sea mayor a 0, simplemente se muestra 0 como porcentaje de tareas completas. Después tenemos para obtener los usuarios recientes, usamos la variable usuarios, y simplemente con la función take tomamos los tres usuarios que estén creados, y esto lo retornamos a la vista con la función return view. Direccionamos a la carpeta dashboard, en donde está aquí en dashboard index, y lo mostramos mediante una vista compact, en donde retornamos todas las variables que necesitamos que se muestren en el view. Y ahora sí vamos al index blade PHP de la carpeta dashboard. Aquí tenemos el extend, en donde estamos usando el layout. Tenemos la sección de content, y aquí empezamos a armar el HTML, en donde mostramos mediante tarjetas en Bootstrap las variables. Mostramos la tarjeta de proyectos con el card title, y el card text es en donde mostramos con esta sintaxis de aquí para mostrar las variables guardadas en el controlador, y las imprimimos en la vista. Hacemos lo mismo con las tareas totales y las tareas completas. Y para el porcentaje completo, lo que usamos es hacer la dinámica, y que se renderice con un estilo dinámico, en donde le pasamos el width en base al porcentaje de tareas completo. O sea que el porcentaje de tareas completo será será asignado al width de la barra, y asignamos también ¿cómo sería? El valor actual de la barra, pasándole también la variable del porcentaje completo, y le asignamos un volumen mínimo de 0 y un volumen máximo de 100, y mostramos al final el porcentaje. Acá también tenemos la sección de últimos proyectos, en donde mediante un if contamos la cantidad de proyectos sea mayor a 0, y en caso de que sea mayor a 0 se crea una lista, en donde simplemente hacemos mediante un for each, cogemos con la función array slice y dividimos el proyecto en los 5 primeros, y la pasamos a esta variable temporal de proyecto, y este lo vamos imprimiendo en modo de una lista.
Y en caso de que no se cumpla que la variable proyectos sea mayor a 0, simplemente se muestra no hay proyectos registrados en una etiqueta P. Después tenemos la función de últimas tareas, que es casi lo mismo. Con un if verificamos que sea mayor a 0. Tomamos los primeros 5 con la función array_slice de PHP y la asignamos a la variable temporal de tarea. Aquí en cambio, lo que hacemos es mostrar mediante PHP con etiqueta strong la tarea y su título. Y en caso de que esta variable sea nula, si algún error llega a pasar, simplemente se muestra la tarea como sin título para que no haya errores. Entonces también hacemos lo mismo para el estado de la tarea. Lo mostramos como un badge, una insignia de Bootstrap y mostramos el estado. Y en caso de que el estado sea nulo, mostramos el estado como estado desconocido. Terminamos el for each y en caso también de que la variable tarea sea menor que 0, simplemente se muestra el mensaje no hay tareas registradas. Lo mismo para miembros recientes, se hace un H2 con el apartado. Mostramos mediante una tabla la cantidad, el ticket en donde se muestra el nombre, el email, y en el tBody, mediante un for each, iteramos entre la variable de usuarios y los miembros. Y aquí no hay necesidad de hacer algún slice porque aquí en el controller ya tomamos los 3 miembros más recientes, entonces simplemente mostramos la variable usuarios. Y con un for each vamos iterando sobre usuarios y mostrándolos su nombre y su email. Y eso acaba la sección. Después, para mostrarlo, nos movemos a routes y en web PHP importamos el controlador, redirigimos la función principal, la raíz que se redirija hacia el dashboard, y también mostramos la ruta del dashboard hacia nuestra función index que está en el dashboard controller, definida aquí. Y así es como tenemos esta tablita. Lo que aprendí fue el uso del Blade y su sintaxis. Es súper cómodo para trabajar en grupo también. Y ¿cómo se diría? El flujo de trabajo hecho con Blade para trabajar en equipo es más cómodo que sin esto de la modularidad que posee, ya que se trabaja como con objetos. Y la vista modelo controlador ayuda muchísimo al momento de modular todo este proyecto, hacerlo más, ¿cómo se diría?, independiente para cada persona y después se junte todo. Y también ayuda mucho que todo sea en PHP, porque no se ve en el apartado del cliente la lógica del usuario, simplemente se ve el dashboard y el PHP no se puede ver la lógica. Entonces, muy interesante y fue bueno trabajar con este framework, que es muy cómodo también para las bases de datos y el trabajo grupal. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Liliana. A mí me ha tocado hacer la validación de formulario de mensajes en la aplicación. Pues para ello, dentro de esta carpeta que es Proyecto Controller, yo he puesto la función de validate. Esta función pues, nos ofrece el Laravel para validar la entrada del usuario. En este caso estoy asegurándome de que el campo nombre sea obligatorio y que tenga al menos 3 caracteres. Ya esto evitará que los formularios se envíen con datos vacíos o muy cortos. También he realizado lo que es los errores de validación y los errores de éxito. Por ejemplo, en este caso, si el proyecto se crea correctamente, aparecerá un mensaje en verde de éxito que, por ejemplo, se creó el proyecto, o entre otras cosas. Y si hay errores, se mostrará una alerta roja
en la cual listará todos los errores que se han encontrado. También para que sea más claro dónde está el error, aplico la clase isInvalidate. Eh, He aplicado la clase isInvalidate. Aquí le tenemos. Ya, pues esta clase es de Brusted. Y cuando hay un error en el campo nombre, justo debajo se muestra el mensaje específico. Aquí el usuario ve que debe corregir alguna cosa en el campo. Y finalmente, dentro de proyecto control, hemos puesto eh, eh, este, este redirect eh, después de guardar el proyecto, en la cual redirijo al usuario al listado de proyectos y le envío un mensaje de éxito usando la sesión proyecto creado exitosamente. Para revisarlo un poquito mejor, aquí le tengo ya el proyecto. Por ejemplo, nos vamos a la parte de crear el proyecto. Y le ponemos aquí, por ejemplo, nuevo proyecto. Si yo le pongo, digamos, una letra y le pongo guardar, me sale que hay errores en el formulario y que debe tener 3 caracteres. De igual manera, aquí en el campo nos muestra este y la letrita de control. Acá, por ejemplo, al momento de yo crear un perfil, por ejemplo, yo le pongo solo un número y digamos que no le pongo el correo o solo una letra, no le pongo el correo y la contraseña. Entonces me sale que debo completar este campo, digamos que completo este campo. Por ejemplo, aquí me sale que tengo que poner el arroba y entre otras cosas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches con todo, mi nombre es Michelle Ibarra y les voy a explicar las funcionalidades de nuestro examen final. A ver, un ratito, toda la pantalla. Pantalla. Listo. Ya. Ok, entonces este es nuestro dashboard en el cual nosotros vamos a tener diferentes funcionalidades, como pueden ser los proyectos que nosotros vamos a utilizar se podrán ir cargando dependiendo de cuántos proyectos se tenga. También podemos tener diferentes tareas donde se pueden tener en tareas completadas o en tareas pendientes. También tenemos como aquí lo que son los últimos proyectos, últimas tareas y los miembros recientes que han ingresado. Entonces, nosotros venimos acá. Tenemos la parte de los miembros del proyecto, que en otro momento tenemos diferentes personas, como es Juan, Fabricio, Javier, David, mi persona, Francis y Liliana, que somos las personas que conformamos nosotros el grupo para este proyecto. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es crear nuevo usuario. Nos pide un nombre, vamos a poner en este caso Nina Ibarra. Ponemos el email, perdón, sería Nina Ibarra @hotmail.com y ponemos una contraseña genérica que nosotros querramos. Vamos a guardar y ya. Ya podemos ver que aquí ya tenemos el usuario. Al momento que nosotros vamos al dashboard principal, que es este de acá, recargamos, debería aparecernos el nombre de Nina. Ya, aquí está más abajito. ¿Ya? Entonces, al momento que nosotros vamos a crear un proyecto, eh, le damos un nuevo proyecto, colocamos un nombre, por ejemplo, podemos poner entrega del examen final práctico, le damos a guardar y listo, nos sale que el proyecto ha sido creado correctamente. Nos vamos al dashboard principal y debería salirnos que últimos proyectos de entrega del examen final práctico. Venimos a la parte que sería la lista de las nuevas tareas. Entonces ponemos una nueva tarea que, por ejemplo, podríamos poner defensa del proyecto Internet Working. Podemos poner si está dado pendiente, en progreso, completado. En este caso, pongamos que está en progreso, le damos a guardar. Y listo, nos salen
cuáles tenemos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al dashboard y debería aparecernos. Listo. ¿Ya? Explicando un poco la parte del código, tenemos la web app que aquí se encuentra puesto con todos los controladores, donde se dirige al listado de todos los proyectos que tenemos y se va rutando con los módulos que se han creado, como es el módulo proyectos, el módulo tarea y el módulo temporal para evitar que haya errores en rutas no definidas, así que para que los datos no se pierdan. Y también tenemos la ruta de módulo de usuarios, ¿ya? También tenemos, un ratito, tenemos ratios. En views, app, en views, ¿dónde está? Dashboard, no, aquí no está, app, ya. Entonces aquí tenemos nuestro código HTML, donde tenemos la sección de la caja donde será cada vista, las pilas de fragmento, la investigación, el contenido principal del mensaje, el cuerpo, ya. eh, También nos aseguramos, tanto mi persona como todo el equipo, que cada módulo se conectara y que funcionara de forma integrada todos los módulos para que el código tuviera un correcto funcionamiento. Y creo que todos aprendimos la importancia de coordinar este código en distintas formas para pruebas antes de nuestra entrega. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por ayudarnos a presentar este código.